Amén, mis hermanos. Continuamos en el libro de Corintios, Primera de Corintios. Vamos a estar en el capítulo 7. Amén. Y una vez más recordamos de que esta carta a los Corintios, o esta instrucción que se le dio a la iglesia, a la congregación de Corintios, tenía como finalidad o propósito el poder instruirlos en algunos temas donde los corintios, la congregación estaba teniendo dificultades para entender y comprender cómo era que realmente se esperaba de Dios que pudieran actuar, amén, o que debieran actuar, amén. Capítulo 7, 1 Corintios. Dice ahora, capítulo 7, dice: ahora acerca de las cosas que escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer lo debido y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Vamos a dejar allí. Claramente uno le preguntaría, bueno, ¿por qué Saulo estaría dando este tipo de instrucción a la congregación? Y es que se entiende que en la congregación de Corinto se estaba malinterpretando lo que era la convivencia marital. Amén. Y se estaba yendo al extremo de que se veía la relación marital como algo malo. Amén. Y por lo tanto Saulo necesita instruir en cuanto a este tema para que primeramente hubiera paz dentro de las congregaciones, y segundo, para que dentro de la convivencia matrimonial pues realmente hubiera armonía también y paz, y asimismo se evitaran el exponerse a tentaciones por causa de no comprender bien lo que realmente se debía hacer. Amén. Y lo que Saulo recomienda es, ahora hay que tener en cuenta, cuando uno lee este capítulo, que en la mente de Saulo y en la mente de los corintios, en muchos de ellos, estaba la idea de que el retorno del Mesías era inminente. Amén. Recuerde que no habían pasado ni 50 años, y para ellos claramente lo que entendían, lo que creían era que el Mesías volvería en cualquier momento. Así que muchos decían, ¿para qué ocuparnos en las cosas físicas y materiales si ya el Mesías está a la puerta? Amén. Y por eso muchos estaban tomando algunas decisiones o acciones equivocadas, pensando que esto iba a ocurrir prontamente. Amén. Así que aun cuando Saulo también comparte el mismo pensamiento, la misma inquietud de que el Mesías viene pronto, aún así necesita que realmente instruir a la congregación para que entonces no vaya a haber una malinterpretación de las cosas y las personas terminen exponiéndose a la tentación de cometer fornicación o de cometer adulterio. Amén. Entonces, recuerden que en la ciudad de Corintios esto de la fornicación era algo muy, muy común. Amén. Y por lo tanto, si las personas realmente no comprendían bien las cosas, entonces iban a terminar haciendo aquello que no se debía hacer. Por eso la instrucción es, para no tener tentaciones, el que no tenga el don de contención. Hay personas que Dios les concede o se les ha concedido el don de contenerse. No es tan necesario para ellos la relación sexual como lo es para otras personas. Amén. Cada quien debe conocer realmente qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Si alguien es soltero y entiende que no tiene el don de contenerse y que necesita de la relación sexual,
pues lo mejor que debe hacer es pensar en casarse. Amén. Ahora, claramente esto reduciría el matrimonio ¿a qué? A una mera satisfacción sexual, ¿verdad? Pero no es la idea no es esa, la idea es de que claramente el matrimonio es sagrado, el matrimonio es para muchas otras cosas bonitas dentro de un hogar, dentro de una unidad, pero la relación sexual es algo que realmente hay que tener presente y hay que ser consciente de que por no tener un conocimiento claro de lo que es la necesidad sexual, muchas personas terminan cayendo en la tentación de tener relaciones fuera del matrimonio, amén, o antes de tener una relación fija, antes de casarse. Así que el mandamiento es, si no tienes el don de continencia, lo mejor que puedes hacer es que realmente procures casarte. O sea, no te cases solamente por la relación sexual, cásate porque por otras motivaciones que hay, pero dentro de eso está también que el poder tener una relación sexual sana y consagrada delante de Dios. Amén. No es que Saulo está recomendando el matrimonio como un mero hecho sexual, amén. No es eso la idea, pero el problema que está tocando él aquí, la razón de la carta es el de que la mala interpretación que hay en cuanto al matrimonio, amén. Luego dice que, ahora, ¿por qué habla él de que el marido cumpla con la mujer lo debido y asimismo también la mujer con el marido? ¿Por qué tiene que instruirse a un matrimonio de que tanto el uno como el otro tienen que cumplir con el deber marital? Porque sucede que muchas personas terminaron viendo la relación sexual como algo no bueno, como algo malo. Amén. Como algo que realmente no era agradable delante de Dios. Igual que muchas personas por eso se fueron a vivir a las cuevas o se fueron a vivir a los monasterios y se aislaron del mundo porque no querían contaminarse. Amén. Ahora, eso no es lo que Dios llamó. Dios llamó a estar en el mundo, pero ser luz para el mundo. Amén. La relación marital es buena mientras es hecha mediante como Dios la ha concebido. Amén. Y claramente es un deber del hombre cumplir con su esposa y es un deber de la esposa cumplir con su esposo. Por eso se pide que no se nieguen el uno al otro, excepto por algo que él va a decir acá, amén. Dice el versículo 5, dice, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo para dedicaros a la oración, y luego volved a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Realmente que si hay alguna necesidad de parar la relación marital por un tiempo, debe ser algo, no que el hombre decida, no, yo me voy a consagrar a un ayuno o a una abstinencia de un mes sin consultar con su esposa o sin estar de acuerdo con su esposa, porque dice que el cuerpo de él no le pertenece a él, sino que le pertenece ¿qué? A la esposa. Y asimismo el cuerpo de la esposa no le pertenece a la esposa, sino que le pertenece a él. Así que, igual que hablamos esta mañana de que si yo digo que soy un espíritu con el Mesías, no puedo pensar diferente a él, porque entonces no sería un espíritu con él, seríamos dos espíritus. Así también, cuando el matrimonio se realiza, la persona deja de ser ella misma para ser de su cónyuge. Amén. Así que no tenemos poder sobre nuestro propio cuerpo, sino que nuestro cuerpo le pertenece al cónyuge. Amén. Y claramente tiene que haber un mutuo acuerdo para que la relación sea estable y haya armonía y haya paz y todo sea dentro del marco de lo que Dios estableció. Amén. También dice el versículo 6, pero esto digo como concesión, no como mandato. O sea, no es que hubiera un mandamiento de parte del Señor para esto, sino que Saulo, entendiendo la situación y entendiendo el peligro en que podía caer las personas, entonces trata de organizar el pensamiento en cuanto a la vida marital. Amén. Recuerde que todo esto se hace en base porque dentro de la comunidad gentil de aquella época
la ¿cómo se dice? La fornicación era algo que era muy aceptable, era muy común dentro de la sociedad en aquella época. Amén. Así que los creyentes tenían que entender de que ya no podían seguir viviendo como antes habían vivido, sino que ahora tenían que entrar en un nuevo entendimiento de cómo era que Dios quería que viviéramos, amén, o vivamos. Dice, pero esto digo como concesión, no como mandato. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. O sea, claramente sabemos que Saulo, muchos dicen que Saulo era casado, pero que por alguna razón su esposa o se había divorciado o se había muerto, y por lo tanto él pues estaba soltero, pero y quería quedarse como estaba, como el Señor lo había llamado. Amén. Hay un gran debate si realmente Saulo fue casado o no fue casado. Ese en realidad no es el punto. El punto es de que Saulo entendía de que él tenía el don de continencia, que la cuestión sexual para él eso no era un problema, y por lo tanto él había decidido vivir solo, no buscar compañera y dedicarse a las cosas del Señor. Y esta es la razón que él va a dar para que el que tenga el don de continencia realmente pues se quede solo y pueda servir al Señor. Amén. Dice el 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Amén. Ahora recuerde que todo esto lo está diciendo él en el marco de que el Señor viene pronto. Amén. Y que entonces es mejor dedicarse a las cosas del Espíritu y aprovechar el tiempo y no preocuparse mucho por las cosas de la carne o de las cosas materiales. Amén. Luego dice él, y a los que se han casado ordeno no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido, y el marido que no abandone a la mujer. Claramente esto está hablando para matrimonios que se dieron que estaban ya dentro de la congregación. Amén. Si alguien por alguna razón sentía que quería servir al Señor y ya no quería hasta seguir casado, pues primeramente se le decía, si estás casado, no te separes. Amén. Aunque claramente si hay un tropiezo para servir a Dios, para el que está casado que para el que está soltero. Entonces el punto aquí es, ¿quién puede servir mejor a Dios? ¿Alguien que está casado o alguien que está soltero? Recuerden que el que está casado tiene un compromiso con su esposa, amén, obligaciones y responsabilidades con su esposa y con su hogar, por lo tanto, eso le impide que realmente pueda servir al Señor tal vez como Él quiera, amén, porque tiene que cumplir con sus responsabilidades, mientras que el que está soltero, claramente no tiene ningún impedimento, ningún compromiso que le impida poder servir a Dios como Él quiere, amén. Y dice que, ahora, si alguien está casado y decide, no, yo quiero servir a Dios y me voy a divorciar, sí puede hacerlo, aunque la petición es que no se separe, pero si se separa, ¿qué va a pasar? Claramente ya no puede volver a casarse, sea hombre o sea mujer, no hay forma. No es que después que me separé porque quería servir al Señor y después de 2 años dice, ¿sabes qué? Ya siento como que no puedo con esto y entonces necesito volver a casarme. No, o vuelves con la que tenías o no te casas. Amén. Así que esto lo establece el Señor para que el hombre medite bien lo que va a hacer. Amén. Dice el 11, y si se llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido, y al marido que no abandone a la mujer. Y hablando de esto, hay muchos matrimonios, comentamos ahora, que han venido a destruirse por causa de la fe, de la religión, por no tener un claro entendimiento de cómo realmente servir a Dios. Hay mujeres que, porque son de la fe, entonces deciden que pueden estar todo el día en la calle evangelizando y
y haciendo las cosas de la iglesia o sirviendo en la iglesia y desatienden su casa. Amén. Y esto ha venido a traer perjuicio y a traer divorcios y separaciones por cuanto ni la mujer o el hombre no cumplen con sus responsabilidades y obligaciones. Recuerde que si estamos casados, Dios nos impone cumplir con nuestra responsabilidad y servirle en la medida de nuestras posibilidades. No se antepone el servir a la iglesia antes que cumplir con la responsabilidad, sino que tiene que haber ese balance. Amén. Cada quien cumple primeramente con su deber, con su responsabilidad de casado o de casada, y luego mire cómo sirve al Señor con el tiempo que le sobra o que puede apartar para eso. Amén. Dice, y a los demás digo yo, no al Señor, si algún hermano tiene una mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Amén. Quiere decir que una cosa es que una mujer creyente o un hombre creyente se busque una mujer incrédula. Otra cosa es que siendo incrédula y viviendo con un incrédulo, ella se convierta y conozca al Señor y ahora está casada una creyente con un incrédulo. Amén. Se le pide, si una persona que está casada y uno de ellos viene a la fe, lo que se le pide es que no abandone a su pareja. Amén. ¿Por qué no? Porque es que ahora yo soy de la fe y él no. No, si él no pone problemas, si él no se opone a que la pareja practique la fe, no tiene por qué abandonarlo. Pero eso es diferente a que yo esté soltero y sea creyente y ahora vaya a querer entrar en yugo desigual y quiera casarme ahora con un incrédulo o con una incrédula, porque claramente me estoy buscando yo mismo ¿qué? Un problema. Amén. Porque como dice la Escritura, ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Amén. ¿Cómo practicaremos yo la fe si la pareja que he escogido no quiere caminar conmigo en la fe? Amén. Dice el 14, dice, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son consagrados, son santos. Quiere decir que el hecho de que en una pareja si uno de los dos es de la fe, el de la fe santifica a su pareja, aunque la pareja no sea creyente. Amén. Para que los hijos realmente salgan consagrados a Dios dentro de un hogar y dentro de un matrimonio. Amén. Dice que, pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. Quiere decir que si la persona que vino casada y su pareja no entró en la fe o no recibió la fe y decide entonces no continuar casada con el creyente o la creyente, claramente se puede permitir ¿qué? El divorcio, pero que venga de parte de ¿quién? Del incrédulo y no del creyente. Amén. Ahora el mandamiento, ¿por qué no se manda a divorciarse a un creyente de su pareja incrédula o de su pareja incrédulo? Es porque dice que, ¿qué sabes? Dice el 16, mujer, si salvarás al marido, o ¿qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? O sea, la idea es que no se separe, para que puede ser que por el testimonio del esposo o de la esposa, el esposo o la esposa que no sean creyentes puedan llegar realmente a recibir la fe. Amén. Está viendo el comportamiento de la esposa, viendo la fidelidad de la esposa, viendo el amor, el servicio de la esposa, el pudor de la esposa. Amén. Su comportamiento puede hacer que, o asimismo la esposa viendo a su esposo, su fidelidad, su responsabilidad, su amor para con ella,
Entonces puede ser que eso motive a la pareja que no es creyente a hacerse creyente realmente. Amén. A creer que realmente el evangelio es algo bueno y que es algo beneficioso para la vida de uno y para el matrimonio también. Amén. Porque trae paz. Amén. Realmente todo esto tiene que ver con que dentro de todo esto Saulo también lo dice en el hecho de que el Señor enseñó algo, ¿verdad? Dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. El matrimonio es algo que es sagrado, amén, y es para toda la vida. Solamente en estos casos es que realmente se permite el divorcio. Pero una vez que una persona está en la fe y está casado, no puede divorciarse. Y si se divorcia, claramente, mi hermano, no hay segundo matrimonio. Amén. Y esto es bueno porque tristemente estamos viendo dentro de la fe que esto está pasando. Las personas se están casando en las congregaciones y después de cierto tiempo se separan y los mismos pastores vuelven a casarlos con otras parejas. No hay en la fe de Dios, en la fe del Mesías, no hay carta de divorcio. Amén. Y si alguien se separa porque no puede vivir, porque tiene muchos problemas, entonces tienen que quedarse sin casarse, quedarse solos. Amén. Así que, ¿qué es lo que esto demanda? Que lo pienses bien, ¿con quién te vas a meter? Amén. Que mires bien para que mañana no te arrepientas, para que mañana no digas, ¿sabes qué? Me equivoqué, o este no era el pajarito que yo pensaba. Amén. Y entonces ahora, pues, borrón y cuenta nueva, no se puede. Amén. Así que el matrimonio es algo bien sagrado. Solamente en el caso de, ¿qué dijimos? En el caso de que el incrédulo quiera separarse. ¿Ah? La mujer viuda sí, porque claramente el matrimonio es un pacto hasta la muerte. Solamente la muerte puede traer libertad del compromiso. Amén. Solamente que muera la pareja o muere el esposo o la esposa, entonces la persona puede volver a casarse. Aunque Saulo recomienda que si tiene don de continencia, no se case, pero no es para que se quede sin hacer nada, sino para que realmente pueda dedicarse a servir al Señor. ¿Y cómo se va a dedicar a servir al Señor? En otras cartas vemos de que las viudas se dedicaban a cuidar de los santos, a cuidar de las personas necesitadas. Servían en las congregaciones como servía, ¿se acuerdan de la mujer que narra el libro de Lucas, que había quedado viuda a los 7 años de casada y se consagró a ir al templo todos los días, a orar y a servir en el templo, a ayudar en el templo, y se dedicó solamente a eso y ya no volvió a casarse? Pues a eso se refiere cuando una persona se dedica al Señor. Se dedica es para el servicio del Señor a través de servir a los santos, o servir a los necesitados, o servir conforme Dios la guíe. Amén. Pero si no tiene don de continencia, lo mejor es que vuelva a casarse. Amén. Ahora, lo más seguro es que si no le fue tan bien el primer matrimonio, lo más seguro es que no quiera volver a casarse. Amén. Dice, como el Señor repartió a cada uno, versículo 17, y a cada uno, y como Dios ha llamado a cada uno, así viva, y así ordeno en todas las congregaciones. Ahora, fíjense que todo tiene que ver en qué estado vinimos a la fe. Amén. Cuando conocimos al Señor, ¿en qué estado estábamos? Y de ahí depende todo. Amén. De ahí depende que caminemos conforme a lo que Dios nos manda. Amén. Luego dice, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese así. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Amén. Y aquí Pablo toca otro punto acerca del matrimonio, que es la circuncisión. Porque recuerde que en aquel tiempo estaba el problema de que muchas personas que eran gentiles habían hecho conversión al judaísmo o al primer pacto, y para convertirse al primer pacto los hombres tenían que circuncidarse. No había otra forma de poder
entrar al primer pacto, sino circuncidándose. Pero ¿qué pasó con aquellos que entraron al primer pacto y se circuncidaron y ahora entonces escuchan de la fe en el Señor y creen en el Señor? Pues simplemente Saulo dice, si usted ya fue circuncidado y ahora es creyente, ¿qué es así? ¿Qué va a hacer? Pero si alguien venía de las naciones y creía en el Evangelio y no estaba circuncidado, tampoco se le obligaba a que se circuncidara. Amén. Esto es un tema que ha surgido últimamente en cuanto al movimiento mesiánico, de que algunos quieren imponer de que las personas, los varones se circunciden. Amén. Para cumplimiento de la ley. Eso realmente es algo que va contra la revelación de las buenas nuevas. Amén. No se le exige a nadie de las naciones o de trasfondo del gentil de que tenga que circuncidarse para cumplir con la ley. Amén. Uno puede ser creyente y no circuncidarse. Amén. Y para eso ya hablamos en Romanos cómo Saulo trae el tema de cómo Abraham fue justificado por la fe aún siendo incircunciso. Amén. Así que uno puede ser justificado en la fe siendo incircunciso. Amén. El 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Elohim. Y aquí pareciera que hubiera como una contradicción, porque la circuncisión era un mandamiento de la Torah. Amén. La circuncisión se le dio a Abraham como mandamiento, como pacto, pero también se dio en el pacto del Sinaí. También la circuncisión también se volvió a imponer. Pero ahora Saulo dice que la circuncisión nada es, sino el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que cumplo los mandamientos de Dios cuando no cumplo con el mandamiento de la circuncisión? Amén. Entonces, para ello es necesario recordar lo que hablamos, creo que fue el sábado pasado, cuando hablábamos de acerca de que una cosa es cómo se interpreta la ley bajo el pacto de la ley y cómo se interpreta el mandamiento de Dios desde el nuevo pacto. Amén. Son dos cosas completamente diferentes. Amén. Bajo el pacto de la ley tenía una demanda que bajo el nuevo pacto esa demanda no se cumple. Amén. Así que hay que entender por eso Saulo en la carta de Colosenses dice algo que hay que tener cuidado cuando dice él que la ley es buena si se usa legítimamente. Quiere decir que aún la ley tiene un uso legítimo y tiene un uso ilegítimo. Así que hay que tener cuidado de cómo no todo lo que la ley dice o que la ley establece se puede cumplir o se debe cumplir. Amén. En el sentido de que hay cosas como el caso de la circuncisión, que aunque la ley la demanda, no es algo que está ordenado para los creyentes de las naciones. Amén. Y esto, vuelvo y digo, parecía como una contradicción, porque si uno dice que guarda todos los mandamientos, pero no guarda entonces ¿cómo uno puede decir que guarda todos los mandamientos? ¿A qué mandamientos de Dios se refiere Saulo? Claramente a aquellos mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Amén. Dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovéchate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Y aquí hay otro problema o otra situación. Es que si un esclavo que está sujeto a la voluntad de su amo, un esclavo viene a la fe y cree en Jesús el Mesías como su Salvador y acepta la fe, pero es esclavo de alguien que es incrédulo, claramente no va a poder hacer todo lo que él quisiera hacer para servir al Señor, sino que tiene que servir al Señor o guardar la fe conforme a su condición. Amén. Ahora, ¿qué pasa si ese esclavo, su amo no le permite descansar en el Shabbat y tiene que trabajar el Shabbat? Entonces, ¿por eso no es un verdadero creyente? Claro que no, porque para Dios lo que importa es que el corazón del esclavo.
qué es lo que se les pide al esclavo ahora? Sirve a tu amo con integridad, sirve a tu amo con amor, amén, sírvele bien, amén. Ahora, si el amo no permite que él practique la fe como él quisiera, pues ya Dios sabe que no se trata del corazón del esclavo, sino que se trata de su condición, amén. Tampoco se le pide al esclavo que salga corriendo, que huya, sino que si puede liberarse. Ahora, ¿cómo se liberaba un esclavo en aquel tiempo de su esclavitud? ¿Cómo, perdón? No, eso era para los hebreos. Los hebreos tenían la ley de que solamente prestaban servidumbre por 7 años, pero en los gentiles no había esa ley, amén. En los gentiles, para que alguien pudiera ser libre, tenía que ser comprado, amén. Entonces, ¿qué hacía un esclavo que no tenía familia que lo pudiera comprar, que no tenía un pariente o un hermano o alguien que lo pudiera liberar? Pues lo que hacía esta persona era que iba al templo de su Dios en su nación de afuera, y allí abría una cuenta, y entonces él trabajaba en su tiempo libre que su amo le daba. Él trabajaba y lo que ganaba le daba una porción a su amo, y lo que le sobraba él lo depositaba allí en ese templo, hasta que acumulaba la cantidad que se requería. Y una vez que él acumulaba la cantidad que se requería de pago, él llevaba a su amo allí al templo, y allí entonces los sacerdotes le entregaban el precio al amo, y él podía recuperar su libertad. Por eso Pablo dice que si puedes liberarte, pues hazlo, amén. Realmente le correspondía pues realmente que anhelarlo y esforzarse para poder lograrlo, amén. Pero fíjese que no se le dice a la congregación que reúnan dinero para liberar esclavos, amén, sino que cada quien tiene que procurar su propia libertad. Y aun si no pudiera, ¿qué se le ordena? Sirve a tu amo honestamente, sirve a tu amo con amor, sírvele como le sirvieras al Señor, amén. Entonces, todas estas cosas hay que tener en cuenta cuando a veces uno juzga las condiciones de las personas, amén. Lo que Dios ve, mi hermano, es el corazón de cada quien, y en las condiciones en que esa persona sirve a la fe, amén. Eso es lo que cuenta. Ahora, claramente, si la persona puede mejorar su situación y para servir mejor a Dios, pues claramente se le exhorta a que lo haga, amén. Luego dice el 22, dice: porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías, amén. Mientras el esclavo es libre en el espíritu, el que es libre viene a ser ¿qué? Esclavo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Y eso es algo que cada creyente debería tener en cuenta. La fe demanda que uno es siervo de Dios, que uno es siervo del Señor. Y un siervo no tiene derecho a su propia ¿qué? Voluntad, sino uno tiene que vivir por la voluntad de su amo, amén. Bendito a Dios que nosotros nunca conocimos la esclavitud, amén. Pero la esclavitud es algo muy fuerte, porque la persona pierde toda su voluntad y está sujeta a la voluntad de aquel que lo manda, que lo dirige, amén. Dice: aunque sí fuimos esclavos del pecado, ¿verdad? Y hacíamos todo lo que el pecado nos llevaba a hacer. Dice: por precio, el 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, ¿por qué está hablando aquí de esto? Está hablando en el sentido de que la religión somete a los hombres. Cuando una persona está en la fe y se somete a lo que otro interpreta de la fe, amén, o como otro quiere que la fe se tenga que vivir, entonces uno termina siendo ¿qué? Esclavo de esa voluntad de esa persona, amén. Por eso la idea es que todos conozcamos cuál es la voluntad de Dios, para que nadie esté sujeto a la voluntad de ningún hombre, sino que todos conozcamos cuál es la voluntad de Dios y así mismo la practiquemos, amén. Pero cuando uno dice: es que yo soy esto, yo soy aquello, identificándose con una religión, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues yo hago la voluntad de aquellos que me
de lo que aquellos me mandan a hacer. Amén. Pero en realidad, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Amén. Cuando uno se identifica de que yo soy bautista, o que yo soy metodista, o que yo soy presbiteriano, o que yo soy católico, o que yo soy budista, ¿qué estás diciendo? Mi voluntad es la voluntad de mi religión, lo que la religión me demanda. Amén. Pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Conoces la voluntad de Dios? Entonces la voluntad de Dios no tiene denominaciones. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es libre en el Señor, pero es siervo del Señor y no está sujeto a lo que una religión le impone, sino está sujeto a lo que el Espíritu de Dios y el entendimiento de Dios lo guía y lo dirige. Amén. Si hiciéramos eso, los muros de las denominaciones y de las religiones se derrumbarían, porque realmente todos entenderíamos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Dice: hermano, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Acerca de las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y aquí Saulo va a comentar acerca de las personas que tenían hijas. Recuerde que antes los matrimonios eran ¿qué? Eran arreglados. Amén. No es como hoy que la jovencita sale y se enamora y después trae el novio a la casa y lo presenta y ya ella misma decide con quién se va a casar. Antiguamente no era así. Antiguamente los padres arreglaban los matrimonios, y no antiguamente, hasta el día de hoy hay ciertas culturas que arreglan los matrimonios de sus hijos. No se casan porque es que me gusta, porque es que le amo. Se casa porque entiende de que el matrimonio hay que forjarlo. Amén. Y fíjense que es increíble, pero uno ve que los matrimonios arreglados en estas culturas duran más y son más fieles que los matrimonios que supuestamente se hacen por amor, pero que en realidad no es por amor, sino que es por pasión. Y la pasión desaparece a los pocos meses del matrimonio, y lo que queda es la realidad. Amén. Y la realidad a muchos no les gusta después. Dice: pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente, que harás bien el nombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures desligarte. Estás libre de mujer, no procures mujer. O sea, cada quien como está. Ahora, claramente no procures mujer si tienes el don de continencia. Amén. ¿Y para qué es que no procures mujer? Dice: pero también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no pecó, pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Lo que Saulo está preocupado aquí es porque sabe que en el corazón de un creyente está el anhelo, el deseo de servir a Dios. Amén. Y si la persona, estando en la posibilidad de ser soltero, y siente este anhelo, pues lo mejor que se quede soltero, para que él pueda servir a Dios sin tener compromisos. Pero si se casa tampoco hay problema, simplemente que entienda de que esto le va a traer ¿qué? Aflicción, porque cuando sienta el deseo de servir a Dios, se va a dar de cuenta de que ahora tiene un compromiso que cumplir y que no puede echarse para atrás. Amén. Luego dice que: pero esto digo, hermanos, versículo 29, el tiempo se ha cortado para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como los que no lloran, y los que se regocijan con los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que disfrutan de este mundo como los que no disfrutan, porque la apariencia de este mundo pasa. O sea, todo esto lo está diciendo Saulo, entendiendo de que para ellos la venida del Señor es inminente. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo, pero hay que aprovechar el tiempo en términos ¿qué? Espirituales. O sea, ¿para qué preocuparme por las cosas materiales y terrenales si ya la venida del Señor está a la vuelta? Ese es el pensamiento de Saulo. Amén, recuerden, por eso que él aconseja esto. Pero hoy en día, cuando han pasado 2000 años y el Señor no ha regresado, la gente dice: no, pero también tengo que vivir, también tengo que trabajar, también tengo que esto. Y entonces no vemos la venida del Señor como tan inminente, y tampoco entonces vemos la necesidad de dedicarnos a las cosas espirituales, porque no sabemos cuándo va a venir. Amén. Entonces recuerden, lo que motiva esta carta y lo que motiva esta enseñanza
es el pensamiento de que el Señor iba a venir pronto. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no ocuparse en las cosas que realmente son importantes? Ahora, ¿qué pasa si hoy decimos, no, pero es que han pasado 2000 años y todo está igual? Y aún no queremos que venga, entonces empieza uno a vivir, ¿qué? Una vida placentera y una vida relajada, y se descuidan las cosas espirituales, y al final, como dice la Escritura, seamos sorprendidos y venga medianoche y nos agarra, ¿qué? Durmiendo o disfrutando y no nos permitan entrar. Amén. Dice, quisiera que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y así dividido. La mujer no casada y la doncella se preocupa de las cosas del Señor, para ser santa tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la que se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto sí que es verdad hoy en día. El casado, ¿en qué piensa? En cómo agradar a su mujer. Amén. Y todo lo que se hace, y todo lo que se planea, y todo lo que se piensa es pensando en agradar a la pareja. Y la pareja también, ¿qué hace? Cuando va al mall, ¿en qué piensa? En cómo agradar, ¿qué? Al marido. Amén. Y entonces las tiendas se hacen ricos porque el hombre anda comprándole mujeres, lociones a la mujer, y la mujer comprándole lociones al hombre. Y nos gastamos todo el dinero en cosas para agradarnos unos a otros. Amén. Y no es que sea malo, sino que Pablo está diciendo en el sentido de que claramente una vez que uno quiere un compromiso, pues entonces tiene que atenderlo. Amén. Y eso hace que claramente servir al Señor se haga un poco más difícil. Amén. Y esto lo digo para vuestro provecho, 35, no para poneros restricción, sino para lo conveniente y para que sin distracción sirváis al Señor. Por eso es que por eso es que vemos que en la Iglesia Católica se asumió el celibato tanto en la parte del hombre como de la mujer para dedicarse a las cosas de Dios, ¿verdad? Luego tenemos monasterios de monjas, mujeres que se consagraban o se consagran para servir a Dios quedándose solteras, o de sacerdotes que se consagran a Dios renunciando al matrimonio para poder servir a Dios. Ahora, claramente eso es válido si se hace voluntariamente, no por imposición, porque claramente si se hace por imposición se corre el riesgo de lo que ha pasado, que muchas personas no teniendo el don de continencia terminan violando sus votos y haciendo lo que tristemente estamos viendo: monjas teniendo relaciones sexuales con sacerdotes, sacerdotes teniendo relaciones sexuales con niños o abusando de niños. Entonces, ¿pero por qué? Porque claramente no había un don de continencia y terminaron haciendo algo porque se les impuso. Amén. Igual pasa con un pastor, con una persona que sirve a Dios por un interés personal. Amén. Se sirve a Dios de corazón, no buscando un interés personal. Se sirve a Dios porque se ama a Dios, porque se anhela llevar la palabra, se anhela llevar la luz en medio de las tinieblas. Pero si yo decido servir a Dios porque eso me va a traer un beneficio, claramente lo estoy haciendo por un interés, y tarde que temprano eso me va a hacer ¿qué? Tropiezo. Amén. Como vemos hoy en día, cuántos líderes, cuántos pastores han sido esclavos de ¿qué? De la fama, del poder, de las riquezas, del dinero, y también han cometido muchos actos deplorables. Amén. Adulterios, fornicaciones. Amén. ¿Por qué? Porque realmente buscaron servir a Dios fue por un interés y no por realmente un deseo de servir a Dios. Amén. Dice, pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de la edad, y así tiene que ser, haga lo que desea, no peca, cásese. Recuerda que si una persona, un padre tenía la autoridad para dedicar su hija a las cosas de Dios, pero si el padre veía que realmente no estaba bien de hacerlo así, pues el hecho que él permitiera que su hija se casara tampoco era pecado. Amén. Entonces, todo lo que Saulo está trayendo es el hecho de que cómo es que realmente debemos ver las cosas naturales
y las cosas espirituales. Amén. Recuerde que dentro de la naturaleza Dios también nos dio la parte marital, la parte sexual. No es pecado si se hace conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pero cuando se hace todo algo impuesto o a la fuerza, o malinterpretamos las cosas que Dios nos ha dado naturalmente, entonces es cuando vienen todos los problemas y los errores que se cometen. Amén. Dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad y es dueño de su propia voluntad y ha decidido en su corazón guardar la suya virgen, bien hará. O sea, si alguien decide que su hija sirva al Señor y no se case, pues tampoco hace mal. Amén. También depende de la voluntad de la hija. Amén. Si realmente tiene don de continencia o no. Dice, de manera que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hará mejor. Esto también se interpretó como algo de que, digamos que dos personas se casaron, pero después que se casaron, o se casaron con el compromiso de estar juntos, pero de no tener relación marital. Y eso se vio, según la historia, en muchos casos. Se casaban, pero decidían no tener relación sexual. Solamente compartían el hogar, compartían sus vidas, pero se servían, pero decidían no tener una relación marital entre ellos. Y claramente eso fue permitido y se permitía, pero después eso trajo muchos conflictos y muchos problemas, porque muchos de ellos no tenían don de continencia y al final terminaron fornicando por fuera o adulterando en vez de tener una relación normal con su esposa, o sea, dice con su virgen, es porque no llegaban, se casaban, hacían las nupcias, pero no, ¿cómo se dice? No consumían el matrimonio. Amén. Dice el 38, de manera que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hará mejor. La mujer casada está ligada mientras vive su marido, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en él Señor. Fíjense, cuando dice que con quien quiera, significa no con cualquiera, sino con quien quiera dentro de ¿qué? De la grey de Dios, dentro de la congregación, dentro de los creyentes. Amén. Entonces a veces se malinterpreta porque en alguna parte dice que se puede comer de todo, pero no está diciendo de todo en general, sino de todo lo que es permitido. Amén. Entonces, pero el que quiere irse más allá, pues lo interpreta de otra manera. Dice, pero a mi juicio más dichosa es si permanece así, y pienso que también yo tengo el espíritu de Elohim. Vamos a parar allí, mis hermanos. Claramente todo esto tiene que ver por los diferentes problemas que surgieron dentro de las comunidades creyentes de aquella época, donde claramente muchos llegaron a malinterpretar las cosas, sea porque queriendo salir de esa conducta de fornicación que había en la cultura de ellos, ahora entonces veían la sexualidad como algo malo, como un pecado, y entonces Saulo tenía que traer estas recomendaciones para que hubiera armonía, hubiera paz y hubiera un claro entendimiento de qué es lo que es permitido y por qué y cómo es permitido. Amén. Cuando las cosas son naturales y cuando son antinaturales, cuando lo natural se puede pasar por alto si hay voluntad de corazón y si hay deseo por una causa mucho más sublime, como si alguien antepone el casarse, el tener una familia, si alguien antepone tener un negocio o tener una profesión con tal de servir a Dios, pues entonces eso es permitido porque la causa es más sublime. Amén. Entonces todo depende, pero todo está dentro de un deseo y una voluntad personal. Amén. No algo que se le impone a alguien. Amén. Claramente recuerden, los casados tienen obligación de cumplir con su compromiso, y recordemos que la esposa no es dueña de su cuerpo, ni el esposo es dueño de su cuerpo. El hecho de que servimos a Dios no quiere decir que vamos a descuidar nuestros hogares, vamos a descuidar nuestras responsabilidades con nuestros esposos o nuestras esposas o con nuestros hijos, porque eso lo que va a traer es más problemas. Amén. Vamos a orar y ya le doy lugar a las preguntas. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito, alabado sea tu santo nombre, Señor.
Gracias te damos por esta tarde, mi Dios, y por la palabra esta tarde. Que seas tú iluminándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, llenándonos del poder de tu Espíritu para vivir como es digno de ti, Señor. Que aunque tengamos compromisos, Señor, que el que no los tenga, mi Dios, pueda entender y comprender que si anhela y desea servirte, mi Dios, realmente puede hacerlo, y que el no casarse no es pecado, como el casarse tampoco es pecado, Padre eterno, sino que todo depende de lo que cada quien anhele, Señor, para contigo, Padre amado. Y a los que estamos casados, mi Dios, que tú nos des el amor, la responsabilidad para poder cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades y poder tener nuestros hogares en armonía y en paz y en bendición. En el nombre de Jesús Nazaret damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor. Perdón, una persona que está casada por lo católico. Amén. Ajá. Bueno, para empezar, la Iglesia Católica no da divorcio. La Iglesia Católica no le da divorcio a nadie. Amén. Así que ese divorcio no existe. Una persona que está casada por lo católico no está divorciada. Amén. Porque la Iglesia Católica no le da divorcio. Así que eso es algo bien. Los únicos que se pueden, escúchame bien, los únicos que se pueden divorciar son los que se casan por lo civil. Porque el Estado sí da divorcio. Amén. Pero los que se casan por la iglesia, sea católica o sea cristiana, no hay divorcio. Amén. Un pastor no puede darle divorcio a nadie, como tampoco la Iglesia Católica le da divorcio a nadie. Esto es algo muy delicado y esto no se ha tenido en cuenta en muchos casos, y por eso es que hay muchas personas que están en una situación bien difícil porque creen que el divorcio es algo que los hombres pueden dar, pero el Mesías, ¿qué dijo? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ahí sí está grave la cosa, porque claramente si tú viniste delante de Dios y te casaste, no hay forma de que te divorcien hasta que tu pareja haya muerto. Amén. Y eso es bastante delicado. Amén. Ahora, a muchas personas le están dando a entender de que si hay divorcio. Vuelvo, repito, los únicos que se pueden divorciar son los que se casan por lo civil, porque el Estado sí tiene divorcio. Y aun cuando el juez en lo civil dice que juran delante de Dios, en realidad tú lo estás haciendo un compromiso delante del Estado, adquiriendo unas cosas civiles, legales. Amén. Para eso el matrimonio civil. Amén. Pero el matrimonio delante de Dios no hay divorcio. Anulación, solamente hay anulación